Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 232. Nuestro devocional de hoy se titula ¿Cómo escuchar al Espíritu Santo? ¿Cómo escuchar al Espíritu Santo? Will Wisbey era un joven y exitoso agente de la propiedad. Era militantemente escéptico acerca del cristianismo. Un domingo, un amigo le invitó a HTV y durante el servicio alguien tuvo una palabra de conocimiento diciendo lo siguiente: aquí hay un hombre que está esperando que le entreguen un vehículo deportivo descapotable en los próximos 2 días. Ha trabajado toda su vida muy duro para lograr el éxito. El trabajo ha sido su vida. Tiene el automóvil, la casa y el nivel de vida, pero no es feliz. Y Dios quiere que él sepa que hay algo más importante a lo que él puede dedicarse. Después, Will escribiría: no lo podía creer. Mi nuevo automóvil era el mejor que había comprado jamás en toda mi vida. Literalmente, debía llegar en 2 días y no se lo había contado a nadie. Ganaba 100,000 libras al año y mi vida era mi trabajo. Aquella noche oré de verdad por primera vez en mi vida. Will se encontró con Jesucristo y fue lleno del Espíritu Santo. Ahora dice que sabe que Jesús existe, que lo ama y que está con él. Muchos de nosotros vivimos en un mundo ruidoso y lleno de ocupaciones. En medio de todo el ruido, las conversaciones y las distracciones, ¿cómo hacer para escuchar la voz del Espíritu Santo? Para respondernos esta pregunta, vamos a estar leyendo Proverbios capítulo 20, versículos del 15 al 24. En la versión Reina Valera 1960. Proverbios 20, versículos del 15 al 24. Y dice la palabra de Dios así: hay oro y multitud de piedras preciosas. Hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joya preciosa. Quítale su ropa al que salió por fiador del extraño, y toma prenda del que sale fiador de los extraños. Sabroso es el hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. Los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. El que maldice a su padre o a su madre se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. No digas yo me vengaré, espera a Jehová y él te salvará. Abominación son a Jehová las pesas falsas, y la balanza falsa no es buena. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Bastante motivador este capítulo, ¿no? El capítulo de Proverbios, capítulo 20, versículo del 15 al 24. El primer punto que vamos a hacer allí a escudriñar de este capítulo es: escucha la sabiduría y el conocimiento. Escucha la sabiduría y el conocimiento. Ese es el primer punto. Una de las maneras en la que puedes escuchar la voz del Espíritu Santo es mediante el sabio consejo de otras personas. La gente sabia y conocedora tiene un valor incalculable. Vale más quien habla con sabiduría que todo el oro y las joyas del mundo. O como dice la Biblia del Mensaje, beber del hermoso cáliz del conocimiento es mejor que adornarse con oro y gemas preciosas. Busca ayuda a la hora de tomar decisiones. Afirma tus planes con buenos consejos. Eso lo podemos encontrar en el versículo 18. Aunque seguirás siendo responsable de tus acciones,
fórmate un propósito pidiendo consejo y después llévalo a cabo usando toda la ayuda que puedas. El libro de Proverbios está lleno de sabios consejos. Te dice que te cuides de los cotilleos que traicionan la confianza y que evites a la gente que habla demasiado. El chismoso traiciona la confianza. No te juntes con la gente que habla de más. Una chismosa muy conocida tenía esta máxima bordada en su almohada. Si no tienes nada bueno que decir de alguien, ven y siéntate conmigo. ¿Qué tal, no? Otro consejo es la advertencia contra la venganza. Nunca digas, me vengaré de ese daño. Confía en el Señor y Él actuará por ti. Del Señor es la venganza. Escuchar al Espíritu Santo significa escuchar la palabra del Señor. Los pasos del hombre los dirige el Señor. ¿Cómo puede el hombre entender su propio camino? Escucha al Espíritu Santo hablarte por medio de las Escrituras. Vamos a estar haciendo una oración. Señor, te doy muchas gracias porque tu Espíritu Santo me habla por medio de las Escrituras y también a mi corazón. Ayúdame cada día a abrir mis oídos espirituales para escuchar tu voz y poder asimismo obedecerte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer también primer libro de Corintios 14, versículos del 1 al 19. También en la versión Reina Valera 1960. El hablar en lenguas. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablase con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diere palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? ¿Por qué hablaréis al aire? Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, anheléis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con él espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Vamos a ver cuál es el segundo punto según lo que acabamos de leer en el capítulo
14 de primer libro de Corintios. Entonces, el segundo punto de lo que acabamos aquí de leer es: escucha mediante los dones el Espíritu Santo. Escucha mediante los dones el Espíritu Santo. Exalta el amor, pero no subestimes de ninguna manera la importancia de los dones del Espíritu Santo. Pablo enfatiza ambos. Empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Alguna gente dice que deberíamos desear el dador y no los dones, pero el dador nos dice que ambicionemos los dones. La profecía es uno de los dones del Espíritu Santo por medio de los cuales el Espíritu habla a la iglesia. Pablo enfatiza la importancia de este don para la iglesia. Es aún más importante que hablar en lenguas. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran. Versículo 5, la parte A. Aunque Pablo estaba hablando en una situación en la que el don de lenguas corría el peligro de ser mal utilizado, aún así se muestra notablemente positivo hacia el mismo. Pablo dice que aquellos que oran en lenguas se edifican a sí mismos, versículo 4, y que es buen don para todos, versículo 5. Las lenguas son una manera de orar en el Espíritu, versículo 14, y consiste primordialmente en acción de gracias y alabanza, versículos 16 al 17. Pablo da testimonio de que su propio uso de este don: doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes, versículo 18. Pablo distingue entre el uso del don en privado, a lo cual anima en general, y el uso del don públicamente en la iglesia. Si uno habla en lenguas, hace falta que se interprete. Versículos del 5 hasta el 18, 19. Cuando se usa junto con el don de interpretación, se convierte en equivalente a la profecía. El don de interpretación permite que la iglesia sea edificada después de que una lengua haya sido dada públicamente. Todos los que tienen el don de lengua deberían orar también para que la iglesia pudiera ser edificada. La profecía es la capacidad de escuchar lo que Dios está diciendo y transmitírselo a los demás. Es un don espiritual de gran importancia en la iglesia y debería ser deseado ardientemente. No consiste necesariamente en predecir el futuro, más bien suele consistir en transmitir lo que Dios está diciendo en una situación actual. Los primeros cristianos llegaron a ver en esencia al Antiguo Testamento como una profecía. Ver, por ejemplo, vamos a ver y pueden ustedes abrir allí en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. El Antiguo Testamento es un testimonio profético de Jesús. El Nuevo Testamento es el testimonio apostólico de Jesús. No hay nada equivalente hoy en día en términos de autoridad. Las palabras de los profetas hoy en día no tienen la misma autoridad que los profetas y los apóstoles cuyas palabras formaron las Escrituras. Las Escrituras son para todos los cristianos de todos los lugares y épocas. Una palabra profética es una palabra particular inspirada por Dios, dada a una persona o grupo en particular, en un momento concreto para un propósito específico. Es un informe humano, a veces parcialmente equivocado de algo que el Espíritu Santo ha traído a la mente de alguien. Con todo, Pablo asigna un valor muy alto al don de la profecía. Primer libro de Corintios 14, 1 dice: porque es don que edifica la iglesia, versículo 14, y puede causar un impacto en aquellos que no creen. Si uno que no cree o uno que no entiende entra cuando todos están profetizando, los secretos de su corazón quedarían al descubierto. Así que se postrarán ante Dios y lo adorarán exclamando: realmente Dios está entre ustedes. Esto es exactamente lo que pasó con Will Wisdom. La profecía ha de ser verificada en cuanto a los profetas que hablen 2 o 3 y que los demás examinen con cuidado lo dicho.
¿Es algo que está en consonancia con la Biblia? Dios no va a contradecirse a sí mismo. ¿Es íntegro el profeta? ¿Es una persona de amor? ¿Cuál es el efecto de la profecía? Pablo escribe: el que profetiza habla a los demás para edificarlos y animarlos y consolarlos. Las verdaderas palabras proféticas de Dios siempre serán positivas en el sentido que edificarán, animarán y consolarán. En conjunto, las palabras proféticas confirman lo que Dios ya ha puesto en nuestros corazones. Si no estás seguro de una palabra profética, no te precipites, sino haz lo que María, la madre de Jesús, hizo. Espera y medita en tu corazón. Vamos a estar orando. Señor, ayúdanos como iglesia a crear una atmósfera de expectación por escuchar lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. Al escucharlo, seguiremos el camino del amor y desearemos prontamente los dones espirituales. Vamos a estar leyendo también el segundo libro de Crónicas 10 del capítulo 1 en adelante. Segunda de Crónicas 10, capítulo 1 en adelante. Y vamos a leer también segundo libro de Crónicas 11 y segundo libro de Crónicas 12. Vamos a leer en la versión Reina Valera 1960. Segundo libro de Crónicas 10. Rebelión de Israel. Roboam fue a Siquem, porque en Siquem se había reunido todo Israel para hacerlo rey. Y cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Natán, el cual estaba en Egipto, a donde había huido a causa del rey Salomón, volvió de Egipto y enviaron y le llamaron. Vino pues Jeroboam y todo Israel, y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo que tu padre nos apremió, y te serviremos. Y él les dijo: volved a mí de aquí a 3 días. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam tomó consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le contestaron diciendo: si te condujeres humanamente con este pueblo y les agradares y les hablares buenas palabras, ellos te servirán siempre. Mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. Y les dijo: ¿qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: alivia algo el yugo de tu padre, que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le contestaron: así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye nuestra carga. Así les dirás: mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Así que si mi padre os cargó de yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes y yo con escorpiones. Vino pues Jeroboam con todo el pueblo a Roboam al 3er día, según el rey les había mandado, diciendo: volved a mí de aquí a 3 días. Y el rey les respondió ásperamente, pues dejó el rey Roboam el consejo de los ancianos y habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo con escorpiones. Y no escuchó el rey al pueblo, porque la causa era de Dios, para que Jehová cumpliera la palabra que había hablado por Ahías silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Y viendo todo Israel que el rey no les había oído, respondió el pueblo al rey diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí. Israel, cada uno a sus tiendas. David, mira ahora por tu casa. Así se fue toda Israel a sus tiendas. Mas reinó Roboam sobre los hijos de Israel
que habitaban en las ciudades de Judá. Envió luego el rey Roboam a Adorán, que tenía cargo de los tributos, pero los apedrearon los hijos de Israel y murió. Entonces se apresuró el rey Roboam y subiendo en su carro huyó a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Vamos a estar leyendo también segundo libro de Crónicas, capítulo 11, en la misma versión Reina Valera 1960. Dice así, segundo libro de Crónicas 11. Cuando vino Roboam a Jerusalén, reunió de la casa de Judá y de Benjamín a 180,000 hombres escogidos para la guerra, para pelear contra Israel y hacer volver al reino a Roboam. Mas vino palabra de Jehová a Semanías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas en Judá y Benjamín, diciéndoles: así ha dicho Jehová, no subáis ni peleéis contra vuestros hermanos, vuélvase cada uno a su casa, porque yo he hecho esto. Y ellos oyeron la palabra de Jehová y se volvieron y no fueron contra Jeroboam. Prosperidad de Roboam. Y habitó Roboam en Jerusalén y edificó ciudades para fortificar a Judá. Edificó Belén, Etán, Tecoa, Betsur, Soco, Adulán, Gan, Maresa, Sid, Adoraim, Laquis, Aseca, Sora, Ajalón y Hebrón, que eran ciudades fortificadas de Judá y Benjamín. Reforzó también las fortalezas y puso en ellas capitanes y provisiones, vino y aceite, y en todas las ciudades puso escudos y lanzas. Las fortificó pues en gran manera, y Judá y Benjamín les estaban sujetos. Y los sacerdotes y los levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén. Pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. Y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. Así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón. Por 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. Y tomó Roboam por mujer a Maalac, hija de Jeremot, hijo de David, y de Abigail, hija de Elián, hijo de Isaí, la cual le dio a luz estos hijos: Jeús, Semarías y Isaam. Después de ella tomó Maaca, hija de Absalón, la cual le dio a luz Abías, Ataías, Sisa y Selomic. Pero Roboam amó a Maaca, hija de Absalón, sobre todas sus mujeres y concubinas, porque tomó 18 mujeres y 60 concubinas, y engendró 28 hijos y 60 hijas. Y puso Roboam a Abías, hijo de Maaca, por jefe y príncipe de sus hermanos, porque quería hacerle rey. Obró sagazmente y esparció a todos sus hijos por todas las tierras de Judá y de Benjamín, y por todas las ciudades fortificadas, y les dio provisiones en abundancia y muchas mujeres. Vamos a estar leyendo también segundo libro de Crónicas, también en la versión Reina Valera 1960. Dice: Sisac invade Judá. Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Y por cuanto se había rebelado contra Jehová, en el 5º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 1,200 carros y con 60,000 hombres de a caballo.
Mas el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, de libios, suquienos y etíopes, no tenía número, y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semanías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: así ha dicho Jehová vuestro: vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semanías diciendo: se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí y que es servir a los reinos de las naciones. Subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey. Todo lo llevó y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían los de la guardia y los llevaban y después los volvían a la cámara de la guardia. Y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo, y también en Judá las cosas fueron bien. Fortalecido pues Roboam reinó en Jerusalén, y era Roboam de 41 años cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que escogió Jehová de todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre. Y el nombre de la madre de Roboam fue Naama Amonita. E hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Las cosas de Roboam, primeras y postreras, no están escritas en los libros del profeta Semanías y del vidente Ido en el registro de las familias. Y entre Roboam y Jeroboam hubo guerra constante. Y durmió Roboam con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar Abías su hijo. Bueno, vamos a leer el tercer punto de este devocional que acabamos de leer. El tercer punto de ese devocional se titula Escucha el buen consejo y las palabras proféticas. Escucha el buen consejo y las palabras proféticas. Roboam cometió un gran error. El Espíritu Santo le habló por medio de los ancianos, que le dijeron: si su majestad trata con bondad a este pueblo y condesciende con ellos y le responde con amabilidad, ellos le servirán para siempre. Roboam cometió el error de rechazar el consejo de los ancianos. Esto lo podemos ver en el versículo 8. En vez de eso, escuchó el malísimo consejo proveniente de un joven con el que había crecido. Versículos 10 al 11. No escuchó al pueblo. Versículo 15. Cuando todo Israel vino, el rey no iba a hacerles caso. Se rebelaron. Versículo 16. Pero Dios no dejó de hablar a Roboam. La palabra del Señor vino a Semanías, hombre de Dios, y le fue dicho que fuera y le dijera a Roboam: así dice el Señor. Esta vez el rey y el pueblo se unieron en la escucha del Señor, obedecieron las palabras del Señor y desistieron de marchar contra Jeroboam. Más tarde Dios habló otra vez por medio del profeta Semaías: como ustedes me abandonaron, ahora yo también los abandono. Capítulo 12, versículo 5. Una vez más escucharon y confesaron con humildad: el Señor es justo. Versículo 6. Como consecuencia, cuando el Señor vio que se habían humillado, les habló nuevamente a Semaías y le dijo: puesto que han mostrado humildad, ya no los voy a destruir. Dentro de poco tiempo los libraré. El que se humilla será enaltecido.
Al orgulloso Dios lo mira de lejos, pero al humilde lo enaltece. Bueno, vamos a estar orando, vamos a hacer una oración. Señor, te pido que me des sabiduría para escuchar tu voz y saber qué consejo viene del Espíritu de Dios y cuál no. Ayúdame a aprender a escuchar al Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. La pastora Pipa añade, primer libro de Corintios, capítulo 14, versículo 4. El que habla en lengua se edifica a sí mismo. Cuando hace algunos años a una amiga le preguntaron si querría el don de lengua, respondió, si es de ayuda, necesito recibir toda la ayuda posible. Estoy muy agradecida a Dios por este don, pues muchas veces cuando no he podido expresar lo que estaba sintiendo, he usado este don para sacar lo que hay en mi corazón. Así es. Bueno, hemos terminado nuestro devocional acordándonos que ese devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel y la pastora Pipa Gumbel de la iglesia HTV en Londres. Y la voz que dio vida a este devocional fue la voz de Angélica Rojas.